Continuamos. Gracias. Antes de dejar este tema de la libertad, en aquella descripción de qué es el amor según Santa Teresa, ella sugiere que aprendamos una distinción a la que le hace eco hoy día la psicología. Hoy la psicología nos muestra la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestra existencia si aprendemos a darnos cuenta, ¿este pensamiento es constructivo o es destructivo? Los místicos nos enseñarían, ¿este pensamiento es agradable a Dios o desagradable? A fin de cuentas viene a resultar lo mismo. Y claro, esta es una distinción del pensamiento, es darnos cuenta. Pero tiene resultado cuando elegimos hacer, sentir, pensar, recordar lo que nos es constructivo. Y entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Piensen en una persona que los haya hecho sufrir alguna vez. Parece que no es tan difícil encontrar. Y entonces vamos a elegir distinguiendo, y entonces primero con el pensamiento, dedo medio, preguntamos, recuerdan Platón, pensar es la mente que pregunta y responde. ¿Es constructivo que yo piense en lo negativo que me hizo esta persona? Probablemente respondamos la mayoría no. Y entonces elijo recordar las cosas buenas de esa persona y pensar que también ella es una hija de Dios o hijo de Dios. Bueno. Y elijo sentir mi capacidad de perdonar o sentir pues sí, Jesús nos diría sentir amor a pesar de todo y ponerle buena cara la próxima vez que me la encuentre. Poner buena cara es hacer. Bueno, quieren que repita. Ya distinguimos, pensar en lo negativo que me hizo esa persona no me construye, no me hace bien. Y entonces elijo recordar lo que hay de bueno en ella, pensar que también ella es una hija de Dios, sentir respeto, es una persona, y elijo tener un comportamiento educado con esa persona. A lo mejor es alguien que no me ha hecho tanto daño y puedo elegir saludarla. A lo mejor no, a lo mejor ni la quiero ver. Y entonces ya bastante es que la trate indiferentemente,
pero bien, con educación. Vamos a continuar. Sí, una pregunta. Ella está haciendo una anotación muy oportuna. Al recordar las cosas buenas que ella tiene, incluso podré sentir gratitud en lugar de enojo, resentimiento, odio o alguna cosa por el estilo. Gracias. Continuamos. El último punto de este capítulo es un recuerdo que hace San Juan de la Cruz. El fin de todo en esta tierra es el amor. Y bueno, este ejercicio ya lo acabamos de hacer antes de empezar el siguiente punto. Bueno, esto también ya lo hicimos, pero podemos preguntarnos, aunque sea un instante, cada quien en silencio repase cuáles son algunas de sus posibilidades para elegir conscientemente lo constructivo que viene a fin de cuentas a agradarle a Dios. Y bueno, me salto el ejercicio de hablar con su vecino para poder entrar en los dos temas que son centrales en este taller. Entramos también un poco de paso, más rápidamente, en este tema del dedo índice, la memoria, el recuerdo. Aquí tenemos 3 puntos: la esperanza, motor del desarrollo; el deseo, alma de la esperanza; y la esperanza instalada en la memoria. Una provocación de San Juan de la Cruz: cuanto más de esperanza tiene, tanto más tiene de unión con Dios. Porque acerca de Dios, cuanto más espera el alma, tanto más alcanza. Si yo espero poquito, bueno, tendré poquito. Si yo espero, según el plan de Dios, mantenerme sano hasta los 100 años, ser cada día más feliz, volverme cada día más creativo, bueno, podré tener bastante. Pero si espero, bueno, con los años vienen los achaques y pues, ¿qué le voy a hacer? Me estoy programando, como dice el doctor Chopra, para que a lo mejor algún achaquito que era de unos días se me instale a lo mejor y empiece a tener presión alta y tenga que tomar mi pastillita todos los días. Acabo de mencionar a San Juan de la Cruz en la esperanza y quizá alguno o alguna, antes de entrar en este tema que inicio con un ateo, con un filósofo marxista, quizá vale la pena recordar por qué el título, Memoria de lo que esperamos. Normalmente nos recordamos de lo que hemos vivido. Estuve en Guadalajara en tal año, cuando estaba en primaria fuimos al Museo de Antropología. Y ahora resulta que estamos hablando de memoria de lo que esperamos. Lo dejo con puntos suspensivos para que haya un poco de intriga. Esto lo dice San Juan de la Cruz. La memoria como receptáculo o la esperanza instalada en la memoria. Luego veremos en qué sentido. Vayamos al primer punto, la memoria, este es el segundo, perdón. La memoria es perfeccionada por la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Ernst
Bloch escribió un libro que se llama El principio esperanza. El principio, prácticamente para él, como es ateo, alemán, marxista, prácticamente la esperanza es como Dios para él. Pongo solo su apellido, Ernesto Bloch. Él dice, yo no creo en Dios, yo solo creo en la materia y la energía. Y creo que la materia y la energía, con el Big Bang, han ido evolucionando hasta producir su flor más hermosa, la razón humana. Esta se ha demostrado capaz de dibujar en el horizonte la utopía, el sueño imposible. Y así se ha hecho la historia. Alguien soñó en volar, dicen que desde la época de los egipcios, ya más recientemente sobre todo Leonardo da Vinci, y bueno, ahora yo estoy aquí gracias al avión. Alguien soñaba en curar las infecciones y una noche, después de una fiesta, al pasar por su laboratorio, Fleming descubre la penicilina. Algún italiano, porque fueron los que inventaron el teléfono celular, soñó en un teléfono sin cables y bueno, probablemente todos traemos nuestro celular. Entonces Bloch dice, lo que hace la historia es tener un deseo, un sueño, una utopía. Y luego dice él, el ser humano, empujado por la esperanza de lograr ese sueño, lo ha ido logrando. El hombre como género humano, ya ven esa palabra, significa varón, significa persona, significa género humano también. Y entonces dice él, tuvieron que pasar muchas generaciones para que hubiera aviones comerciales. Sin embargo, gracias a ese sueño de volar nosotros, y claro, ahora con la ciencia, ¿cuántos sueños? El cáncer, ya ven que un premio Nobel para la inmunoterapia. Aprovechar el sistema inmunológico, que es la medicina natural para no tener cáncer, para curarlo. No tenemos cáncer porque tenemos el sistema inmunológico. Y ya van avanzando en esa dirección. Así se hace la historia. Pero lo mismo vale para nosotros como personas. Yo me volveré la persona que yo puedo llegar a ser si tengo esperanza de serlo. Pero si nunca se me ocurre, bueno, mejor un jovenazo. ¿Cómo te llamas? Arturo. Si Arturo no se plantea ser de verdad con todo el perfil que la vida pensó, Ortega y Gasset no era creyente y habla de esto que estoy diciendo. Dice, la vida nos la han dado, pero nos la han dado sin hacer. Cada quien tiene que hacérsela y tiene que hacérsela eligiendo, con libertad, escogiendo. Y necesita aprender a escoger las acciones que construyan a Arturo, no cualquier cosa que no tenga nada que ver con Arturo. Bueno, pero si él no sueña la utopía de ser realmente Arturo, imposible que lo sea. En ese sentido, la esperanza es el motor de la historia. Y detallando un poco más, vamos a entrar en el segundo punto, que es el deseo alma de la esperanza. Y para abordar este segundo punto, empiezo con una frase de un genio. Leer libros como los míos o leer libros como los de
William James, está hasta abajo, él creó en Harvard el primer laboratorio de psicología, 6 o 7 años antes de Wilhelm Wundt en Leipzig, allá en Alemania. Al otro lo consideran el padre de la psicología porque Europa era más conocida, pero en realidad él empezó primero. Bueno, noten qué bonito. En todas las épocas se ha considerado como poseedora de la más alta inteligencia a la persona que en sus determinaciones, elecciones, es orientada por una referencia a los fines más distantes. Pónganle fines más distantes o deseos más elevados. El deseo es el primer paso de la esperanza. Que yo desee algo grande, dice James en su libro que se llama Principios de Psicología, en todas las épocas el que tiene un deseo grande se ha demostrado como el más inteligente. ¿Por qué? Bueno, esto lo leo, lo pongo después. Pues con mucha pena lo voy a decir solamente. Einstein, hay un libro en español que se llama El libro de citas de Einstein, un volumen gordo. Y creo que es la página 326, no sé. Allí, porque es una cita que me importa mucho. Y ahí dice, ya lo había encontrado en programación neurolingüística este texto, decía Einstein: yo quiero entender cómo ha creado Dios el universo. Todos sabemos, el universo está hecho matemáticamente. El universo se rige por leyes perfectas, eternas, inmutables, matemáticamente exactas. Por eso pueden mandar los chinos a explorar, porque está funcionando matemáticamente. Y entonces Einstein dice, yo quiero entender cómo creó Dios el universo. No estoy interesado en este o aquel fenómeno, en el espectro de uno u otro elemento. Esos son detalles. Yo quiero conocer los pensamientos de Dios. No lo logró. En términos prácticos, científicos, él buscaba la teoría unificada que pudiese unir al mismo tiempo leyes eternas, perfectas, inmutables, matemáticamente exactas, con el comportamiento cuántico de los átomos que forman los astros, las estrellas, donde en los átomos de calcio de nuestros dientes hay pura probabilidad, nada de exactitud, pura probabilidad. Una partícula puede irse por aquí o puede spin up o spin down, como se le ocurra. Vean qué contraste tan curiosísimo. Era lo que él quería entender. No lo logró, pero caminando hacia alturas tan elevadas, se convirtió en el científico más grande de la historia. Hawking, muy grande, pero no lo alcanzó. Si yo me planteo algo tan grande que no lo sé hacer, me tengo que romper la cabeza, o mejor, tengo que expander mi cerebro, preguntando, estudiando, buscando, meditando. Claro, me vuelvo más inteligente. Cuando todavía sabía
alemán, que estaba en Alemania, leí un libro que se llamaba La inteligencia se aprende. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia matemática? Pues que te pongan de cajero o en fin, eso sería muy poco. Ponte a hacer matemáticas y más, y claro, se te desarrolla la inteligencia. Con esto estamos viendo la importancia de los deseos. En la página 200, bueno, en una de estas páginas, no la busco, tienen este texto. Santa Teresa de Ávila que dice, conviene tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios, que si nos esforzamos, poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor, que si ellos nunca se determinasen a desearlo y a ponerlo por obra y a poco a ponerlo por obra, no subieran a tan alto estado. ¿Ven cómo se parece con William James? Conclusión, la vida o el autor de la vida nos invita a lo que hizo esta niña. Ya ven, murió de 24 años, es doctora de la Iglesia, pero tal vez con lo que dice William James, gracias a esto. Vean, ella habla de mis inmensos deseos. Mis deseos, mis esperanzas que rayan el infinito. Deseos míos más grandes que el universo, como Einstein. Y en algún momento habla de deseos infinitos. Soy pésimo vendedor. Lo digo realmente con sencillez. Yo procuro escribir porque ustedes se están dando cuenta. Hoy, con esto de la mano, nos llevamos la tarea de hacer nuestra vida. Y entre esta tarea, un aspecto fundamental es esto. Nos llevamos hoy la invitación a dejar de ser mediocres. ¿Cuántas veces hemos oído que hay gente, el otro día me contaban de un WhatsApp o video, no sé qué sea, de lo que espera una gente, pues ya no me acuerdo exactamente qué era, pero hablaba de clase normal, clase media y clase alta. Y de la clase media y normal, la clase alta tampoco cambiaba mucho, pero total, era, yo quiero terminar mi carrera, tener un trabajo fijo, comprar un departamento, poder tener el trabajo que me permita viajar más o menos. Y ahí se quedan. Esos no son deseos más grandes que el universo. Esos no son deseos dignos de una criatura humana. Pero este mundo que necesita gente que compre y que le haga el juego, claro que no nos va a animar en esta dirección. Pregunta para cada uno de nosotros, ¿cuáles podrían ser mis deseos más grandes que el universo? Y para los que somos creyentes, la segunda, ¿cómo podrías acoger la gracia de Dios para buscar las pequeñas acciones
que te permitan realizar tus deseos más grandes que el universo. Esta vez, en lugar de hablar con el vecino, los que somos creyentes, hablamos con ese Jesús que está siempre a nuestro lado izquierdo. Me colmarás de gozo en tu presencia, le podemos decir. Y ayúdame a despertar deseos que me hagan más inteligente, que me hagan lograr realmente ser la persona que yo puedo llegar a ser. Continuamos. Los pasos para practicar la esperanza son: el primero, desear; segundo, confiar. Ustedes notaron que a propósito del volar, yo les dije, es un logro del hombre en cuanto género humano. Tuvieron que pasar muchas generaciones, desde los egipcios hasta los hermanos Wright, para que el hombre volara. Pero confiar. A lo mejor a mí me toca, en algún deseo infinito, enorme, que alguna o alguno de ustedes tenga, a mí me toca hacer un tramo del camino y alguien lo concluirá. Luego, gozar. Piensen, es mi ejemplo practiquísimo y realista. Piensen en las vacaciones de Semana Santa. ¿A poco no les da gusto? Yo no voy a viajar, pero voy a poder escribir, porque no voy a tener clases. Entonces, claro que me da gusto pensar en las vacaciones. Para que vean, solo con imaginar en el futuro la realización de un deseo, que eso es la esperanza, confiar que lo voy a lograr, confiar que voy a poder ser realmente la Yolanda que yo soy, la Alejandra que yo soy. Eso da alegría. Por eso San Pablo en la carta a los Romanos dice, con la alegría de vuestra esperanza. La esperanza es un generador de alegría. Antes de continuar, yo quise poner las montañas que están aquí en esta diapositiva. Porque la esperanza la inventó la vida, para mí el autor de la vida, para las dificultades. Si no hay dificultad, la esperanza no entra, no tiene espacio. Si tengo un resfriado, si tengo un problemilla con mi mujer o con mi mamá, entonces sí cabe la esperanza. O también, técnicamente la esperanza es para las cosas buenas difíciles. Quiero hacer, imagínense, bueno, para mí, quiero hacer un viaje alrededor del mundo en yate. Bueno, pues está en chino, pero si me lo propusiera, quién sabe, porque la esperanza es el motor de lo que podemos lograr. Pero es difícil
Y a eso se refiere la esperanza. Que vamos a comer, bueno, pues aunque sea una torta aquí afuera, pero no hace falta la esperanza. La esperanza es para lo difícil. Que se nos haga la costumbre, y yo nomás lo voy a decir y ustedes lo responden en silencio. A este punto, ya nos quedan unos minutos, 45 minutos, a este punto del curso, ¿qué elijo recordar? Pensar, sentir, hacer. Bueno, vamos a hacer un pequeño... el último paso de la esperanza es actuar, pero actuar con pasos chiquitos es el secreto. La trampa es que yo mañana quiera ser perfectamente libre. Ningún apego, ningún resentimiento del pasado. Ya arruiné mi futuro. En cambio, como dice Santa Teresa, conviene no apocar los deseos, sino tenerlos grandes como los santos. Y aunque no sea luego, sino poco a poco, con pasos pequeños. Entonces vamos a hacer un pequeño acto de esperanza. Piensen en algo que desean, pero grande, lo más grande que ahora se les ocurra. Mañana, la próxima semana, más adelante se nos ocurrirá un deseo más grande. Por lo pronto tomen uno grande. Mantenerme serena o sereno, pase lo que pase. Eso es del tema de hoy. Ese es el deseo. ¿En qué o en quién confío que yo pueda lograr realizar mi deseo? ¿Cuánta alegría alcanzo a sentir confiando que eso que deseo lo voy a lograr? Como cuando pienso en las vacaciones. Y por último, ¿qué acciones chiquitas se me ocurren por el momento para que yo camine hacia el logro de lo que deseo? Como no tenemos tiempo, el punto siguiente, lo acabamos de hacer, bueno, el tercer punto es la esperanza instalada en la memoria. Debería tener una diapositiva, pero no la tengo. Y entonces, ¿por qué San Juan de la Cruz dice que la esperanza perfecciona la memoria? Era la pregunta que les había hecho. La respuesta es, si yo no me vuelvo a recordar de que quiero ser libre, recuerdan San Gregorio de Niza, el hombre es igual a Dios a causa de su libertad. Pero si ya me salgo de aquí, se me olvidó el curso y no me acuerdo de lo que deseo, pues es como si nada me hubiera sucedido, como si no hubiera venido aquí. Necesitamos estarnos recordando de lo que queremos. Vivimos en un mundo tan agitado que se nos olvida lo que yo quiero. Y por eso San Juan de la Cruz dice, usa tu memoria para estar recordando lo que esperas lograr. Por favor, aunque solo sean 2 minutos, con su vecino repasen este tema de la esperanza. Está en el libro, 80-90%, la cita de William James, etcétera, pero
es muy útil que aunque sea 2 minutos lo coloquen dentro de su cerebro, por favor. Gracias. Por si te quieres tomar tú la que queda. Gracias. Bueno, la emoción de entrar a reconocer los talentos maravillosos que hay dentro de nosotros no disminuye. Al contrario, al entrar ahora al tema del pensamiento, de hecho para mayo me voy a concentrar más en esa facultad en relación con la salud. Al entrar a considerar esta capacidad, nos damos cuenta de que tiene razón Stephen Hawking en su primer libro, Breve Historia del Tiempo, hace alusión a lo que en física llaman la teoría antrópica débil. En pocas palabras, todo parece indicar que el Big Bang se haya dado para que el universo se expandiera, para que se formara la Tierra, con la distancia exacta matemáticamente del Sol, como para que pudiera darse la vida aquí y existieran seres, dice esa teoría de la física, por los que el universo pudiera verse a sí mismo. San Juan de la Cruz viene a decir algo muy parecido,
que es el comentario de otro físico inglés, bueno, me regresará en un par de minutos. El autor del libro que se llama Dios y la física, o la mente de Dios, y él dice, comentando esta teoría, el universo quiso desarrollar el pensamiento, él lo dice más expresamente que Hawking, para poderse conocer a sí mismo. Y San Juan de la Cruz dice, un solo pensamiento del hombre vale más que todo el universo. Los puntos que vamos a ver aquí son elegir el foco de atención, cambiar el foco de atención, cambiar la representación de la realidad, elegir un diálogo interno constructivo, pensar creativamente y pensar en la plenitud por la fe. Vamos a ver lo esencial. Se dan cuenta, este tema valdría no para una mañana, para un curso. Pero bueno, lo que queremos es tomar en manos de nuestra libertad lo fundamental. Y con eso nos podemos quedar satisfechos y con eso podemos lograr grandes resultados simplemente usando libremente lo que ya la vida o el autor de la vida nos ha regalado, junto con nuestro ser personas. En cuanto a elegir el foco de atención, yo pongo aquí una pequeña historia en la página 241. Es de Teresa de Lisieux, Santa Teresita. Cuenta que mientras estaba en la oración silenciosa, una hora de meditación que tienen las carmelitas, había una hermana se ponía a hacer, en el segundo párrafo hasta arriba, página 241, se ponía a hacer un extraño ruido, parecido al que se haría frotando dos conchas, una contra otra. Imposible decirle madre, está escribiéndole a su superiora, que le pidió que escribiera sus recuerdos, imposible decirle madre cómo me molestaba aquel ruidito. Sentía unas ganas enormes de volver la cabeza y mirar a la culpable que seguramente no se daba cuenta de su manía. Pero dice ella, Teresa, sufrir aquello por amor de Dios y no hacer sufrir a la hermana me parecía mejor. Y luego dice que procuraba sufrir aquello por amor de Dios y no hacer sufrir a la hermana. Pero dice, todo inútil. Me sentía bañada en sudor y me veía forzada a hacer simplemente una oración de sufrimiento. Pero a la vez que sufría, buscaba la manera de hacerlo sin irritarme, sino con alegría y paz, al menos en lo más íntimo de mi alma. Y aquí viene la lección. Trataba de amar aquel ruidito tan desagradable. En vez de procurar no oírlo, ¿recuerdan? Te acojo, no te sigo, tomo nota, ahí te dejo. Trataba de amar aquel ruidito tan desagradable en vez de procurar no oírlo, lo cual era imposible. Concentraba toda mi atención en escucharlo bien, como si se tratase de un concierto maravilloso. Ella me enseñó eso de que yo puedo dormir perfectamente con una fiesta ahí
prácticamente anoche estaban debajo de la ventana del convento donde estoy hospedado. Lo oigo sin pelearme, ahí te dejo y me dormí. Programación neurolingüística trata este tema diciéndonos: hoy las noticias te enseñan a poner los ojos, la atención en lo peor de este mundo, pero tú eliges. ¿Quieres seguir viendo las cosas negativas o eliges prestarle atención, dedo medio, por favor, a las cosas buenas? Y si hay el problema de la desorganización o del hambre en el mundo o de la injusticia, ¿quieres quedarte atorado allí viendo el problema o prestarle atención a tu deseo? ¿Qué deseo más allá de esta situación? Por favor, un pequeño ejercicio. Piensen en una dificultad que tienen hoy. Y si no tienen ninguna, que podrían tener. No hoy, en el futuro. Me podría dar un resfriado, por ejemplo. Piensen en una dificultad. Lo que quiero es que practiquemos. Ay Dios. Bueno, lo vamos a poner aquí como parte de la esperanza en el recuerdo, aunque no entra ahí. No, más bien entraría la esperanza en el anular. Yo qué deseo más allá de esa dificultad que hoy tengo o una que podría tener en el futuro. Lo importante es hacernos la pregunta: ¿qué deseo más allá de los exámenes para los jóvenes que están aquí? ¿Qué deseo más allá del conflicto que se está creando con... Ven, estamos cambiando el foco de atención. En lugar de quedarme maldiciendo esta dificultad, amargándome la vida, fabricándome una úlcera, pongo mi atención en lo que espero lograr saltando esta dificultad. Esa es la esperanza. Por eso me encanta Bloch. Los teólogos dicen: Bloch ha cortado la vena más rica de la esperanza, que es Dios. Es cierto. Pero qué maravilla que haya alguien, como nadie lo había hecho antes, que escriba 3 volúmenes sobre la esperanza. Luego tuvo que escapar de Alemania Oriental, porque en el tercero dice: bueno, yo soy ateo, pero reconozco que la religión es positiva porque normalmente despierta la esperanza. Y entonces la esperanza me hace poner la atención no en la enfermedad, en el resfriado, sino en la salud, que estoy seguro que voy a tener más rápido que en cualquier otro resfriado que yo haya tenido en el pasado. Vamos al siguiente punto. Cambiar el foco de atención. Bueno, aquí en el libro pongo varios ejemplos. Sobre todo uno que solo lo voy a mencionar, no tenemos tiempo. San Juan de la Cruz, por razones de la época, acabó en un calabozo en el convento de los carmelitas de la antigua observancia. Él había iniciado los carmelitas descalzos, pero todavía dependían de los carmelitas, y creyeron que era un desobediente, lo metieron en un calabozo donde no podía estar de pie. Era un excusado, oscuro. Hay una anotación del padre de la psiquiatría moderna, Kraepelin.
Él descubrió que cuando en una prisión un prisionero rebelde era metido en un calabozo oscuro, aislado, donde no había ruidos, no había luz, no se podía mover, desarrollaba una locura pasajera que le llamaba psicosis carcelaria. Bueno, en esas condiciones, San Juan de la Cruz escribió el poema que algunos críticos, no todos, algunos críticos consideran el más bello de la lengua castellana. Una estrofa, oigan la música. Es un poema que describe, se llama El Cántico Espiritual. Hay algunas estrofas en el libro. Cuando describe qué siente alguien cuando de veras experimenta un encuentro con Cristo, a través de la fe que crece, crece, llega el día en que lo experimenta, ya no solo cree, lo siente. Y entonces, oigan los versos. Mi amado, en ese poema no usa la palabra Dios ni Jesús. Podría ser un poema de un enamorado. A Cristo lo llama simplemente el amado y ya. Bueno, cuando se encuentra con el amado, canta el alma en estos versos. Mi amado, las montañas. En una explicación que después le pidieron que hiciera de sus versos, dice, cuando tú ves montañas elevadas, majestuosas, te llenas de asombro, te fascinas, admiras y pareciera que sus picos te abren como flechas la inmensidad del cielo. Bueno, no explico todos los demás. Dice, mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las islas, él pone una palabra latina, repito, ínsulas les va a llamar. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, al par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Le daban de comer pan, sardinas y agua. Y 3 veces a la semana, 3 días, solo pan y agua. Pero allá adentro él, como Víctor Frankl en el campo de concentración, él se imagina la cena que recrea y enamora. Y entonces no se volvió loco, porque él usó los sentidos que no podía usar externamente, los usó allá adentro. Los ríos sonorosos, el oído, al par de los levantes de la aurora, la luz, la cena, el gusto, la cena que recrea y enamora. Bueno, a eso se refiere que podemos en circunstancias horribles cambiar el foco de atención, igual que en la esperanza. En lugar de quedarme atorado en la dificultad, ¿yo qué deseo más allá de este problema? En lugar de quedarme viendo la mala cara que me puso mi jefe, mi cuñada, me pongo a ver otra cosa. Vamos a continuar. Ya no voy a poder darles tantos ejemplos. Bueno, cambiar la representación de la realidad. Esto en el libro lo explico con lo que escribe Teresa de Lisieux, Santa Teresita. Y lo vamos a hacer rápidamente. Es un ejercicio de programación neurolingüística para cambiar un recuerdo negativo. Y entonces les pido que por favor recuerden una experiencia negativa que si la recuerdan todavía les duele. Un accidente automovilístico,
un asalto, una mala cara. Y les pido, por favor, que